Bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts y benvingudes a Casa América Cataluña. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del ensayo La muerte de la verdad en democracia, cómo las elecciones nos trajeron la posverdad, de Editorial Villa de Indianos 2024, obra del periodista Pedro Silverio Moreno, licenciado en Periodismo por la Universidad Antonio de Nebrija y licenciado y doctor en Filosofía por la UNED. Ha sido docente de comunicación en redes sociales y ha colaborado con plataformas como Open Democracy. En la actualidad escribe para Ética. En el año 2000 se incorporó a Mediaset España, donde ha desempeñado distintos puestos en el área de informativos. Un placer tenerte hoy aquí, Pedro, e igual satisfacción por el reencuentro con Pau Solanilla Franco, director de la Fundació Rafael Campalans, especialista en diplomacia corporativa, gobernanza e identidad pública. Fue comisionado de promoción de la ciudad de Barcelona y asesor en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Muchas gracias a los dos y también muchas gracias a la editora Raquel Rodríguez Muñoz por, entre otras cosas, toda la coordinación llevada a cabo. Por motivos de agenda, hoy disponemos de poco tiempo, debemos terminar a las 8 y, por tanto, no prolongaré demasiado este tiempo de introducción. Cuando nos llegó la propuesta de presentar La muerte de la verdad en democracia, de forma espontánea me vino a la memoria que de pequeño, viendo secuencias de tribunales en películas norteamericanas, me impactaba mucho cuando se les exigía a los testigos aquello de jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La verdad debía ser sin duda algo sumamente importante, dado que aparecía 3 veces en la misma pregunta. Aunque, como decimos en catalán, la plaça en va plena, es decir, que miremos hacia donde miremos, encontraríamos muchos ejemplos parecidos, me referiré al reciente discurso de investidura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una entidad de verificación de datos norteamericana analizó la desinformación vertida durante el citado discurso. La mentira fue recurrente, nada inesperado, sin embargo. La misma entidad ha publicado más de 1000 verificaciones de Trump desde su irrupción en política en 2011. Recuerden, unos 80 millones de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses le votaron en las elecciones del pasado mes de noviembre. ¿Y qué ocurre con la verdad en los medios de comunicación? Se supone que su razón de ser es transmitir la verdad a cualquier precio. Claro que, y de regreso a los recuerdos cinematográficos, admití que El cuarto poder, dirigida por Richard Brooks en 1952 y protagonizada por el inolvidable Humphrey Bogart, ya explicaba que el periodismo también es un negocio y que, por tanto, la verdad puede ir, a veces, demasiado pegada al dinero. Por otro lado, de un tiempo a esta parte, han crecido canales digitales que pretenden ocupar espacios de función social que, de forma acostumbrada, correspondían a los medios de comunicación, a la prensa. Objetivo, claro, liderar la información. La búsqueda de ciertos protagonismos e intereses bien alejados del pensamiento democrático han promocionado la circulación de falsas afirmaciones que alteran el ecosistema mediático e influyen en la legitimidad política. Son absolutamente necesarios trabajos, ensayos como el de Pedro Silverio, destinados a reflexionar, evitar el deterioro democrático y buscar soluciones que sirvan de vacuna contra los bulos. A toda costa, hay que impedir que las generaciones más jóvenes y venideras recuerden las secuencias de tribunales con la pregunta: ¿jura decir la posverdad, toda la posverdad y nada más que la posverdad? Pau, Pedro, quan vulgueu, endavant. Gràcies. Moltes gràcies per la presentació. Buena tarde, buenas tardes a todas y a todos. Y reitero también el saludo, el agradecimiento a Raquel, a la editora, por la invitación y, cómo no, al autor, a Pedro, por permitirme acompañarte en esta presentación en Barcelona.
nos vamos, como decimos aquí en Cataluña, a enfarinar, ¿eh? Nos vamos a meter en harina sin transición, ¿no? Pero me van a permitir tres comentarios y luego una afirmación sobre el libro que nos invita a leer Pedro, ¿no? Primero, ¿por qué tienen que comprar el libro? ¿Y por qué tienen que recomendar el libro? O sea, tenemos dos tareas esta tarde, que uno es comprar el libro, que está ahí al fondo de la sala, que amablemente pues, un librero ha venido a acompañarnos, y segundo, hay que recomendar este libro, ¿no? En primer lugar, porque es un buen libro, y es un buen libro primero porque es de rabiosa actualidad, es una evidencia evidente. En segundo lugar, porque es un libro interesante, es muy interesante su contenido, es un libro que está bien estructurado, nace también de una tesis, o sea que hay horas echadas, no es una ocurrencia. Es un libro que está muy bien documentado y es un libro que es ameno, porque cuando alguien te invita a leer un libro sobre democracia, verdad, pero también de democracia, uno espera un libro académico, ¿no? Principalmente, o un ensayo ligero, ¿no? Es un libro que marida las dos cosas. Es un libro que segundo lugar, que sorprende, me ha sorprendido positivamente por la gran cantidad de citas, autores clásicos, contemporáneos que tiene, pero que se lee muy bien, que se hace muy ameno y muy ligero de leer, ¿no? Tenemos antes comentábamos dos amigos, Jordi Sevilla, que dice lo que se puede escribir en 200 y poco páginas, no hay que hacerlo en 400, y Antonio Guterres Rubí, que ha hecho Elogio de la Brevedad, que ha hecho un librito muy pequeño. Pues este es un libro muy equilibrado. Y en tercer lugar, estamos en Casa América, ¿no? Y evidentemente, hablando de verdad, de posverdad, de democracia, siempre hay que volver a América, ¿no? Pero yo, leyendo el libro, me ha venido a la memoria un poco los orígenes de la democracia, ¿no? Y volver a uno de los clásicos, como es Tocqueville, ¿no? Alexis de Tocqueville y su Democracia en América. ¿Y de qué hablaba el libro de Democracia en América? Hablaba de movimientos democráticos, de transformación social, de formas de gobierno, de leyes, de vida política, de participación, de gobierno de las mayorías, de la mediocridad, de poder. No hablaba de redes sociales, evidentemente, pero hablaba de todo lo que está hablando Pedro en su libro. Y hablar de democracia, Pedro lo hace de una forma calidoscópica, es decir, no habla, ahora antes lo comentábamos, han salido varios libros sobre posverdad, pero casi todos están centrados en medios de comunicación, en redes sociales, en la política. Pedro nos invita a un viaje a hablar de economía, de política, de sociedad, de redes sociales, de filosofía, ¿no? Es realmente un intento, que yo creo que lo consigue, ¿no? de darnos esta visión calidoscópica 360 sobre lo que implica la verdad o la falta de verdad o los hechos alternativos en democracia. Y acabo con una afirmación, una aseveración, ¿no? Pedro es un maestro en frases lapidarias, contundentes y autoexplicativas, que no es fácil, ¿no? A mí me han gustado varias de ellas y me atrevo a citar tres, porque tiene entre varias, ¿no? Una hablando sobre economía y política. Dice: evitamos el absolutismo político, pero no esquivamos la dictadura del materialismo. Hablando sobre opinión pública, él asevera, ¿no? En lugar de... Él vuelve a decir que estamos en el tradicional pan y circo, ¿no? Panem et circenses, ¿no? Dice: en lugar de vivir en una gran comunidad, vivimos en una gran sociedad, en la que el público está eclipsado. Esto yo creo que es una invitación a que nos lo cuentes, ¿no? Y hay una frase que a mí me parece brillante, ¿no? Es un título en realidad, más que una frase. Dice: el declive de las ideologías y el auge de la comunicación política, ¿no? Es decir, hay frases que son autoexplicativas, ¿no? que radiografían bien la actualidad de hoy, ¿no? Por lo tanto, Pedro, yo te invitaría en primer lugar a que nos hagas un poco una introducción. ¿Por qué el libro? ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Cuál ha sido tu vivencia personal, tu vivencia en el día a día? Y luego me atrevería a repreguntarte, a hacerte dos preguntas un poco capciosas para si cabe, pues abrir un poco el debate. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pau. Yo la verdad es que sabía que cuando te escogí, te pregunté
te importaría acompañarme en la presentación del libro. Sabía que ibas a ser un gran maestro de ceremonias, pero no contaba con que ibas a tener tal nivel de elogios y que me vas a dejar tan maravillado. O sea, abrumado me encuentro. Es cierto que cuando yo empiezo a plasmar un poco todas las ideas que me venían rondando en la cabeza y empiezo a darle forma, allá por 2015, 2016, veníamos de vivir una ola en la que ya se estaba empezando a ver el cuestionamiento y el planteamiento de la democracia como sistema liberal, en el que ya se veía que estaban cambiando muchas cosas, que no estábamos en la misma arquitectura institucional y social que habíamos vivido pues, a lo largo de toda la mitad de la segunda mitad del siglo XX y esos inicios. Y esas ideas de que la democracia liberal había triunfado y que se había impuesto a todo, pues que empezaban a resquebrajarse, ¿no? Y empezaban a surgir dudas. No se veía en aquel momento, a lo mejor tan claro como lo podemos ver ahora, un cuestionamiento de lo que era la confianza en las instituciones y en lo que era la democracia en su conjunto, pero sí se empezaba a notar que había algo ahí, algo que chirriaba y que fallaba, ¿no? A lo largo de todos esos años, de los siguientes años en los que fui escribiendo el libro, hasta 2020 más o menos, luego lo he tenido que revisitar para actualizar algunas cosas, pero lo que es el grueso del libro se escribe entre 2015 y 2020, sí se va materializando y sí se va viendo que ese cuestionamiento, que en un primer momento afecta o había afectado a los medios de comunicación, que era lo primero que yo había detectado como periodista y como profesional, se va trasladando no solamente a las instituciones, a los parlamentos, a los congresos, a los gobiernos en sí. No solamente ocurre en España o en los países que se ven más afectados por la crisis de 2008, sino que es un cuestionamiento a nivel global y que además luego ya se termina de ver en el 2020 con la pandemia como lo que se termina cuestionando son medios de comunicación, instituciones y ciencia. Los tres grandes elementos que la desinformación se encarga de echar por tierra para que de repente no haya una realidad, no haya una verdad y no podamos creer en nada, ¿no? Que es un poco al final lo que buscas. Porque cuando tú no puedes fiarte de nadie, cuando te han inoculado el virus de la desconfianza y de que sospeches de todo y de que no confíes en nadie, al final lo que vas a hacer es terminar confiándote de quien menos necesitas, de quien más vulnerable te ve y quien más se va a aprovechar de ti, que realmente es un poco el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Cuando hablaba con Francés antes y me decía, estamos en Casa América, es importante que centremos un poco el debate en las cuestiones americanas, y yo le decía, es que es un poco difícil hablar de posverdad y hablar de desinformación y no hablar ni de Bolsonaro, ni de Milei, ni de Trump. O sea, es que si estuviese en Casa Asia, estaría obligado, o sea, ahí sí lo tendría más complicado, pero en Casa América o sea, es imposible no hablar de cómo, pues eso, 80 millones de personas no valoran la verdad. Probablemente puedan ser 100, 120 millones de personas en Estados Unidos, o sea, no solamente los votantes de Trump no valoran la verdad, pero es que no les importa que les mientan, porque evidentemente, y podríamos decir que en 2015 a lo mejor votaron sin saber a lo que se exponían. Ahora ya, desde luego, saben a lo que se exponen, saben lo que es y no les importa. Y entonces creen en unos hechos alternativos, son capaces de cuestionar que las elecciones de 2020 fuesen ilegítimas y decir que no, que eso aquello fue una pantomima, que allí hubo un golpe de Estado y que le robaron las elecciones a Trump y que no importa nada porque ellos no están votando pensando en quién les está contando la verdad de cuáles son sus problemas o una serie de propuestas políticas que te puedan convencer más o menos y te puedan gustar y decir, bueno, pues yo confío en esta persona para que dirija el país los próximos 4 años. No es eso lo que valoran. Valoran otra serie de cosas. Lo mismo ha pasado en Brasil, lo mismo pasa bueno, realmente lo mismo pasa, estamos viendo que está pasando en todas las democracias occidentales. No es una cuestión de que sea un problema aislado. Nos engañamos de si pensamos que nosotros estamos vacunados y que aquí no va a pasar, ¿no? No en Europa, sino en España o en cualquier sitio. No. O sea, estamos expuestos todos y de una forma u otra a todos nos va a afectar. Esta enfermedad se va a expandir más o menos. En algunos sitios terminará haciendo metástasis, en otros sitios se terminará atajando a tiempo,
pero desde luego no podemos esquivarla y no podemos decir que nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, durante el mandato de Bolsonaro se llegaron a difundir 33 noticias falsas a la semana. O sea, es una barbaridad. Y además una cosa que es importante, que muchas veces se piensa que, claro, es que esto es un mal de las redes sociales. Las redes sociales son un gran elemento de propagación, de difamación, o sea, de desinformación, pero no es solamente una cuestión de redes sociales. O sea, solamente en la campaña electoral en Brasil, un estudio detecta un 240% de aumento de fake news en WhatsApp. En la plataforma que tenemos para comunicarnos con nuestros primos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con el grupo de padres del equipo de fútbol, el grupo de compañeros del trabajo, tal. Ahí, en una herramienta tan inocente aparentemente, es por donde más se inocula la desinformación. Y esa desinformación, además, se convierte en un problema cuando los medios de comunicación tradicionales la adoptan igualmente y la asumen como una realidad más. En los años 80, por ejemplo, era muy habitual escuchar que Felipe González tenía una grandísima fortuna en Venezuela. Era el típico rumor que nunca nadie contrastaba y nunca nadie ponía negro sobre blanco ni demostraba, pero bueno, pero era el típico rumor que se contaba. Claro, no iba a ningún lado, nadie le daba credibilidad. Era simplemente un comentario de tertulia de bar que no iba a ningún sitio. Ahora, por ejemplo, tenemos medios de comunicación que dudan de si la mujer de Pedro Sánchez es un hombre o una mujer. Y lo dicen abiertamente. Eso que antes era impensable, ahora ya hay medios de comunicación teóricamente tradicionales, reales y demás, que no les importa hacerse eco de este tipo de cosas. Y ese es el gran problema que, en el fondo, al que nos enfrentamos. No sé si quieres repreguntarme con esas preguntas capciosas o... Sí, de hecho, se lo acabas de comentar en tu libro, tú lo dices, ¿no? Las redes sociales aceleran, amplifican, pero las mentiras o la falta de verdad ha existido siempre, ¿no? Y sobre todo estaba muy vinculado al poder, ¿no? Pero hay una cuestión quizás que está encima de la mesa hoy en día y es cómo lo combatimos, ¿no? Tú haces una radiografía excelente y detallada un poco de cómo la mentira se expande, en qué entornos lo hace, pero cómo lo combatimos, ¿no? Tú hablas de algunas cosas, hablas de muchas cosas de participación, pero tú mismo haces una pregunta que yo creo que nos tienes que responder esta tarde, que es un poco uno de los temas centrales y más difíciles para defender la democracia, ¿no? Como las gafas que ya no veo casi. Y me la he anotado para repreguntártela porque yo creo que aquí está en parte una de las claves de bóveda de nuestro sistema democrático, ¿no? ¿Debe la libertad de expresión amparar el derecho a la mentira? ¿Cómo nos defendemos en nuestras democracias de las mentiras? Si precisamente en nuestras democracias, nuestra libertad de expresión permite que se expanda prácticamente sin límites la mentira, ¿no? ¿Hay algún antídoto? ¿Hay alguna fórmula para combatir este auge, este nuevo autoritarismo de la mentira en nuestras democracias? Pues en el fondo es muy complicado, básicamente porque la mentira se expande porque queremos creernos esas mentiras. O sea, los 80 millones de votantes de Trump no les han engañado, han querido engañarse. Han querido creer esos hechos alternativos que Trump les estaba contando y no les ha importado que les dijesen que había migrantes haitianos comiéndose gatos. Les da igual. O sea, quiero decirte, aunque no haya un solo cadáver de gato en ningún pueblo de Ohio que se haya comido un haitiano. Ellos lo van a creer igualmente, no les importa. Y el problema es que le dan valor a esas mentiras porque le reafirman en sus creencias. Claro, no se puede explicar la desinformación sin la polarización. Son dos fenómenos que van de la mano y que realmente están muy entrelazados. Porque
El gran problema, que es una de las cosas, una de las grandes mentiras que todos nos habíamos creído, era pensar que la democracia se basaba en una conversación pública que se tenía durante toda una legislatura, en la que se iban planteando las distintas opciones políticas y demás. Eso se reflejaba a través de los medios de comunicación y los ciudadanos estábamos lo suficientemente bien informados para tomar una decisión colectiva en la que apostásemos por un candidato que resultaba ganador porque se había impuesto la verdad a la hora de ese debate. Lo que realmente nos ha demostrado toda la experiencia de todo este tiempo es que ahí no se impone una verdad, ahí lo que se impone es un relato. Y son relatos intencionados, de parte, que lo que buscan es arrimar el asco a su sardina para que haya un rédito político y el partido en cuestión obtenga el poder y gestione el poder, con lo que eso supone. ¿Cómo lo combatimos? Pues es que, claro, es muy difícil porque la democracia tendría que volverse dictatorial para imponer una verdad que en muchos casos la gente no iba a querer creer. Porque además el problema que nos encontramos es que, claro, que la principal arma de descrédito, por eso decía antes, es esa desconfianza en la que te dicen no te creas nada porque todo está manipulado y el poder te quiere ignorante. Y entonces no puedes fiarte de los medios de comunicación, no puedes fiarte de las autoridades científicas que te dicen que las vacunas te están salvando la vida, aunque haya una evidencia que demuestre que la esperanza de vida y que la mortalidad infantil se reduce gracias a las vacunas. Bueno, pues aún así todo hay gente que dice que no va a vacunar a sus hijos y no les importa. Y luego, pues bueno, pues por eso tenemos los repuntes de casos de sarampión y de varicela que queríamos erradicada y, sin embargo, pues la gente lo sigue viendo normal. Entonces, ¿cómo obligas a la gente a no creer en mentiras cuando quieren creerlas? Es algo muy complicado, por no decir imposible. Y en ese sentido, tú desgranas, y además eres un profesional, eres periodista, trabajas en medios de comunicación, explicas de forma detallada un poco la contaminación de los medios de comunicación, la pérdida de credibilidad, también pérdida de centralidad de los medios de comunicación, pero sobre todo con la entrada de los grandes grupos económicos en los medios de comunicación. ¿Hay esperanza de que los medios de comunicación puedan ejercer ese rol de mediación, de interpretación, de protección de la democracia, o es un territorio perdido? Y en ese sentido, toda la emergencia que también citas de los micromedios, ¿no? O hay gente que habla de pseudoperiodistas, micromedios, periodismo ciudadano, hay muchas maneras de hablarlo, ¿no? ¿Es una alternativa viable a esa pérdida de centralidad y credibilidad de los medios? ¿O nuestra democracia está enferma también en parte porque los medios de comunicación no ejercen el papel que deberían? Claro, cuando se habla muchas veces de que el periodismo es el cuarto poder, realmente se está haciendo una trampa, porque si fuese un cuarto poder del Estado, estaría dentro de los poderes públicos y estaría regulado, igual que está regulado la carrera judicial, igual que está regulado la actividad del Congreso y la actividad del Gobierno. Realmente el cuarto poder sería la sociedad civil, no los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido altavoz de esa sociedad civil durante un tiempo cuando no estaban en manos de esas grandes corporaciones financieras y económicas, y entonces, bueno, pues eran pequeños editores familiares en muchos casos que, bueno, pues eran un referente dentro de pequeña ciudad o comunidades más pequeñas, locales, y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las grandes empresas descubren que controlar los medios de comunicación, porque hay una industria que también genera beneficios y que además te sirve de presión o de grupo de presión más efectivo contra el poder político y que además te sirve para moldear conciencias que te permitan vender tus productos en muchos casos, pues eso hace muy difícil que esos medios de comunicación sigan siendo representantes de la sociedad civil. Dejan de ser representantes de la sociedad civil para terminar convirtiéndose en representantes del poder económico y financiero. Y por eso muchas veces ese divorcio que hay entre gobernantes y gobernados incluye a los periodistas a los que se les dice
con gran parte de razón, sois unos vendidos al poder porque no estáis hablando de los problemas de la gente, que se ve en muchas situaciones, ¿no? Y que al final es como que en muchos medios hay veces que dices, oye, pero ¿por qué no hablar de esto? No, es que este tipo de cosas no interesan. Y es como que no van a interesar. Son problemas que le están pasando a la gente diariamente. Eso lo vimos, por ejemplo, en la crisis de 2008, cuando el drama de los desahucios que se producían de la noche a la mañana empezaron a crecer en España de forma exponencial, los medios al principio eran muy reticentes a darlo. Porque no era una cosa que es que es una persona que no paga la hipoteca, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tal, ¿no? Pues no es una persona, es que realmente es un problema que la gente no puede pagar sus hipotecas porque se ha habido una burbuja inmobiliaria, ha explotado, los bancos por eso están en quiebra en muchos casos, pero es que la otra cara, el drama humano es esa familia que de repente se queda en la calle, sin nada. ¿Cómo además vivimos eso? Pues que todavía hay gente que piensa que el problema de la vivienda en España es la ocupación. Cuando te vas a las cifras del Ministerio Fiscal y te dice que el número de alzamientos, de desocupaciones en viviendas de primera, o sea, en primeras viviendas es ínfimo. Es ínfimo. Y sin embargo, la gente piensa que el gran problema en España son las ocupaciones, que cuando te vas a comprar el pan, cuando vuelves a casa te han ocupado la casa. Y ahora se está empezando a hablar que no, que el gran problema que hay en la vivienda en España es el acceso a la vivienda. Y hay toda una generación de gente por debajo de los 40 años que no puede acceder a una vivienda en las grandes ciudades. Y que se ha disparado la especulación con las plataformas de alquiler vacacional y que no hay seguridad y entonces los bancos no te dan hipotecas además o te dan hipotecas a precios muy altos, como los sueldos son precarios no hay forma de llegar. O sea, hay un verdadero drama porque no hay un parque público de viviendas. O sea, luego además es multifactorial, hay muchísimas causas, es un problema de difícil solución, pero lo que tenemos es todas las mañanas en cualquier programa de radio 2 o 3 anuncios de Securitas Direct o de cualquier otra diciéndote que tienes una alarma antiocupas en tu casa. Viviendas en barrios humildes, en un bloque que es una colmena y que tienen su alarma antiocupas, diciendo, pero ¿quién va a entrar en tu casa si es que es imposible que entre nadie? Porque no es un chalet allí perdido en mitad del campo que cualquiera puede saltar la valla y ocuparlo. No, estamos hablando de que en mitad de una gran ciudad realmente crees que alguien va a entrar en tu casa y ya está. Y existe el delito de allanamiento de morada. O sea, que es algo tan sencillo como que tú llamas y dices, oiga, que ha entrado una persona que no es el titular de la casa y está en mi casa. Y la policía lo desaloja al instante. Pero la gente piensa que cuando una persona entra en tu casa, te ocupan la casa y tú ya no te quedas en la calle porque está un tipo viviendo en tu casa como si nada. Hasta ese nivel hemos llegado de vivir en una realidad alternativa. ¿Por qué? Porque hay unas grandes empresas con unos grandes intereses que invierten una gran suma de publicidad en los medios de comunicación para que la gente crea eso, para consumir ese tipo de productos. Una de las cuestiones que planteas en tu libro y en la parte final es la necesidad de recuperar de alguna forma la credibilidad de las instituciones. Eso que tú hablas, que el cuarto poder es realmente la sociedad civil. Cartografías, explicas algunas experiencias en el mundo, ¿no? El caso de Islandia, que en su momento se puso como muy fashionable, ¿no? Parecía que era... hablas de Porto Alegre, ¿no? Los presupuestos participativos. ¿Hay algún caso que para ti sea el success story, ¿no? Un poco un ejemplo que pudiéramos aplicar en España, ¿no? Para mejorar esos procesos de participación, ese empoderamiento de la sociedad civil, mejora de la reputación de las instituciones? Y luego me reservo una última antes de darle paso al público, que tu capítulo final hay alguna opción atrevida, audaz y polémica, ¿no? De regeneración democrática que creo que vale la pena compartir, ¿no? Pero ¿cuál de alguna forma sería algún modelo que pueda ser espejo en el cual mirarnos para recuperar la credibilidad de las instituciones y poder precisamente combatir contra esa falta de la verdad, ¿no?
Mira, en el fondo hay varias experiencias exitosas que nadie cuestiona. O sea, en Suiza hacen referéndums cada 2 por 3 tienen 1 o 2 referéndums al año para validar grandes leyes que se votan en el Parlamento. O sea, una cosa tan sencilla, quiero decirte que no es nada revolucionario, que nadie pensaría que los suizos son de repente una nación bolivariana, stalinista, ni que una cosa así, estrambótica, que hay más estable que Suiza. Y son capaces de votar, o sea, de dar a votar. ¿Queréis que mantengamos este uso horario o que nos adaptemos a otro uso horario? ¿Que hagamos el cambio de horario en verano o en invierno? Eso lo votaron a finales de los 70 y la primera vez salió que no, porque los ganaderos pensaron en aquel momento que iba a ser perjudicial para lo que eran los horarios y los ciclos del ganado. Y a los 2 años volvieron a votarlo y ya salió que sí, se adaptaron al resto de Europa y no tuvieron ningún problema. O sea, son capaces de votar cosas así, tan del día a día, tan estúpidas, por decirlo de alguna manera, que no les supone ningún problema. Si nosotros tuviésemos un mayor nivel de participación a la hora de refrendar algunas decisiones que pueden ser polémicas en el Congreso, pues seguramente la gente se sentiría muchísimo más implicada. Y con eso se conseguiría evitar un poco esa desafección, ese sentimiento de lejanía, que además es muy habitual fuera de Madrid. Eso lo deciden en Madrid, los políticos de Madrid y tal, y no tiene nada que ver, ¿no? Y te están regulando tu vida diaria y tu día a día, ¿no? Por ejemplo, lo del uso horario, ¿no? El problema que tenemos en que España, ¿por qué tenemos que tener el uso horario de París y Berlín si nosotros estamos más en el meridiano de Londres, ¿no? O sea, si realmente nos correspondería otro uso horario, pues a lo mejor con eso se mejora, o sea, se cambian pequeños detalles de la vida diaria que a todos nos hacen falta, ¿no? Con eso sería muy interesante. Se habla, por ejemplo, también mucho en España que tenemos un problema con la ley electoral, ¿no? Con la representación de los territorios, la España despoblada, que si hay mucha sobrerepresentación de algunas comunidades autónomas en el Congreso o no, que tenemos un sistema electoral que es muy peculiar porque no es mayoritario, pero tampoco es proporcional y tiene ahí unas cosas un poco extrañas. Bueno, en la Columbia Británica, en Canadá, eligieron a un grupo de personas y les dijeron elaborar una ley electoral. Ciudadanos anónimos. Los eligieron por sorteo al azar, elaborar una ley electoral. Y estudiaron distintas leyes electorales de las que se aplicaron por todo el mundo, valoraron pros y contras de cada una y eligieron una que adaptaron a la realidad de la Columbia Británica. Y es la ley electoral con la que funcionan. Es muy difícil que tú le digas a los grandes partidos pactar una nueva ley electoral. ¿Por qué? Porque todos siempre la van a estar mirando en no puedo renunciar a esto porque esto me supone pérdida de representación. Tengo que conseguir quitar esto porque esto beneficia a mi rival. Claro, nunca se van a poner de acuerdo. Evidentemente ellos enmarcar esas reglas del juego porque siempre puede correr el riesgo de que alguno salga perjudicado. Entonces el que está favorecido nunca va a decir, venga, vale, vamos a abrir este melón. Pero sería muy sencillo que si cogemos a 50 personas de España, de una de cada provincia y demás, y les damos 3 meses, os reunís aquí cada 15 días y tal, estudiáis las distintas opciones, escucháis a distintos expertos y tal y cual, y elaborad una propuesta de ley electoral. Seguramente saldría un texto que terminaría resolviendo las dudas, las quejas. Luego saldrían otras quejas, pero que terminaría eliminando por lo menos esa queja constante que tenemos, que cada vez que hay unas elecciones, no siempre todos han ganado, pero siempre hay alguno que dice, es que con la ley electoral que tenemos era imposible. Bueno, pues ese tipo de soluciones se pueden experimentar y se pueden explorar sin ningún temor. Pues esta era mi última pregunta antes de tendremos unos minutos para darle la palabra al público, ¿no? Quizás tu capítulo, digamos, incompleto, que a lo mejor es la tesis del próximo libro. Pedro, en el último libro, nos invita a regenerar la democracia y las instituciones a partir de la participación ciudadana a través del sorteo, ¿no? Este ejemplo que acabas de dar, y muchos otros, ¿no? Primar, ¿no?, el sorteo y la participación de la sociedad civil, de los ciudadanos,
no sé si atreverme a decir por encima de los sistemas de partidos de las instituciones actuales, pero como mínimo darle un protagonismo, una centralidad mucho mayor, más allá de lo que tú dices en el libro, que es, perdón la expresión, un poco el engañabobos de las iniciativas legislativas populares, ¿no? Sí. Que se ha hecho para distraernos, ¿no? Pero me parece que tú cierras el libro con este capítulo y creo que hay cosas que compartir, ¿no? Que en algunos casos yo expreso mi duda que eso sea posible, viable y a lo mejor deseable, ¿no? A ver, sí es cierto que cuando muchas veces se plantea y se dice elijamos una asamblea ciudadana de personas anónimas para que legislen sobre un tema. Eso termina generando mucha sorpresa porque suele parecer así como muy innovador y como muy arriesgado, ¿no? Pero la realidad es que elegimos a gente anónima para que juzgue delitos habituales. Y no hay ningún problema. Y no se considera que nuestro sistema judicial, nuestro sistema penal haya fracasado, ni sea un peligro, ni esté en cuestionamiento. Y llevamos con la institución del jurado 30, 40, 35 años. O sea, no sé, suficiente tiempo como para que no se haya cuestionado. Una de las instituciones mejor valoradas en España, no por nosotros, sino mejor valoradas a nivel técnico, a nivel profesional, por juristas y demás, es la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central, pues las juntas electorales de zona, se eligen por sorteo. Nunca sabemos quiénes son, pero cuando hay una disputa en unas elecciones y demás y se recurre, no, la Junta Electoral Central ha decidido. Nunca sabemos quién ha sido, porque son ciudadanos anónimos. No son juristas de prestigio, no son políticos de parte de ningún lado y funcionan. Yo no quiero decir que haya que acabar con los políticos profesionales, porque a nadie se le ocurre pensar que si cualquiera de nosotros se tiene que operar, nadie diría, no, pues yo me pongo en manos de un tribunal popular y que me operen por el acuerdo de la mayoría. No, aquí eres un cirujano que sepa lo que tiene que hacer, cómo tiene que suturarte, cómo tiene que abrir, qué es lo que tiene que extirpar. O sea, eso no se cuestiona. Y la política, evidentemente, también tiene un nivel de profesionalidad y de grado de conocimiento que hace falta, o sea, que exige que no pueda dedicarse cualquiera. No quiero decir que esté vetado ni que tenga que ser una cuestión aristocrática, al revés. Es necesario que haya una política profesional, que haya unos políticos profesionales que estén en ese día a día y que representen esos valores ideológicos que cada partido quiere desarrollar, defender, etcétera. Pero también es necesario que evitemos que esa lucha partidista, en muchos casos, haga imposible el acuerdo, ¿no? Eso que decías antes de la comunicación mata la política, ¿no? Que algo así era más o menos la frase. Claro. ¿Cuál es el problema? Que en la comunicación, evidentemente, tú no buscas nunca el acuerdo, ¿no? O sea, dos políticos, tal y como está planteada la democracia, van a intentar llegar a un acuerdo siempre, van a intentar llegar a un pacto porque saben que cada uno representa un bando y que tienen que terminar para conseguir aprobar una cuestión, pues tienen que llegar a un acuerdo, un pacto, un término medio y ahí se deciden. Pero lo vemos ahora que muchas veces esos acuerdos son imposibles, por mucho que sean necesarios y deseables, porque los electorados los terminamos castigando. Muchas veces se dice, ¿por qué no es posible una gran coalición en España? Bueno, pues porque los propios electores españoles no queremos que haya una gran coalición, una gran mayoría. Ahora la gente que diga, no, pues sería lo deseable, no, pero en el fondo luego nunca lo queremos, porque tenemos que vivir en ese enfrentamiento y en esa tensión entre unos y otros. Pero ¿cuál es el problema? Que es que por esa falta de posibilidad de entendimiento, quienes terminamos saliendo perjudicados somos los ciudadanos. Muchas veces se habla del pacto por la educación, ¿no? Es imposible, es increíble que no tengamos un pacto por la educación, un sistema educativo que busque lo mejor para los niños y las niñas y que tengan una educación adecuada porque es el futuro y porque es imprescindible. ¿No llegan los partidos a un pacto por la educación por algo? Sí, porque nosotros no queremos que lleguen, porque resulta que unos no van a ser capaces de renunciar a la educación concertada, otros no van a ser capaces de renunciar a la laicidad en la educación, entonces va a ser imposible el pacto.
En ese enfrentamiento que muchas veces vivimos nosotros en nuestro día a día, ese que muchas veces se comenta de, llegan las Navidades y ahora me toca pelearme con mi cuñado, que es de no sé qué, y yo soy del otro, y entonces que pelea y demás. Aunque realmente esa pelea existe, pues esa disputa existe, pero como a nosotros no nos va ni nos viene nada, porque no terminamos siendo, o sea, no depende de nuestro futuro político de que nos vuelvan a elegir ni nada, pues se llega al acuerdo, no se llega y no hay ningún problema. Pero el problema que tienen los políticos es que no pueden llegar a ese acuerdo y eso le va a penalizar y con eso van a perder su puesto en las siguientes elecciones. Y por eso muchas veces pues dices tú, pero ¿cómo puedo cometer este error y cómo puedo hacer esta barbaridad? Claro, es que se lo está jugando porque si hace eso le van a penalizar su electorado y entonces no puede, o sea, no puede renunciar a eso. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo rompemos esa lógica competitiva partidista que hace imposible a veces el acuerdo? Pues obligando a que sea la propia ciudadanía a la que tome esos acuerdos. Por eso digo, elegir esas pequeñas asambleas, elegir esos grupos de personas a los que se les da una responsabilidad, una obligación concreta y legisla sobre esta materia. Elabora una propuesta legislativa sobre este asunto en el que sabemos que los grandes partidos no van a ser capaces de llegar a un acuerdo, pero que la ciudadanía necesita. Bueno, hay material para la reflexión y para el debate y como tenemos que acabar a las 8, tenemos 15 minutitos. Yo creo que ustedes tienen la palabra para comentar, preguntar, rebatir, polemizar, ¿no? Porque es un tema no fácil. ¿Quién se atreve a romper el hielo? Si acaso mientras se lo piensan, estaba oyendo a Pedro y hablaba de la dificultad... Me voy. Hablaba de la dificultad de llegar a acuerdos porque el electorado te puede penalizar y luego yo no puedo porque perderé votos. Pero claro, hablando también de desafección hacia la democracia, esa falta de poder llegar a acuerdos, ese rifirrafe constante, este contraataque y ataque y devastación del contrario, porque yo quiero ganar las próximas elecciones, también hace, o creo que hace, que esa desafección siga creciendo entre, sobre todo, quienes más están interesados en que esto no funcione. No sé si la clase política tradicional se pregunta cuál es el papel que debe desempeñar ante lo que estamos hablando hoy aquí, que es nada más ni nada menos que intentar mantener viva la democracia. Pues yo creo que realmente, o sea, entre la clase política sí tiene que haber un gran debate en cuáles son sus funciones. El problema es que no son capaces de pensar a medio plazo porque les puede la inmediatez del titular del día siguiente, de si eso les va a penalizar o no. Y entonces nos hemos visto inmersos en una rueda de regate corto, de victoria efímera de esta semana, que muchas veces pues, nos lleva a situaciones tan rocambolescas como la que hemos vivido en esta última semana, ¿no? Que hace 8 días votan no al decreto ómnibus con las ayudas, subida de pensiones, ayudas al transporte, a la DANA y demás y tal. Y 4 días después, los mismos que votaron que no dicen que van a votar que sí, sin que haya habido grandes cambios. Simplemente porque han visto que la ciudadanía no ha entendido esa oposición que han tenido y que les iba a costar votos. Y era una cosa que era previsible hace una semana. O sea, no ha pasado nada de... Esto no es como con las elecciones del 11M que de repente es como que, es que claro, la gente el lunes dijo que iba a votar una cosa y el domingo terminó votando otra. Bueno, es que hubo un atentado el miércoles. No, el jueves. No, aquí no ha pasado nada este fin de semana. No ha habido nada. Entonces, ¿por qué de repente Junts y PP dicen, no, que lo que habíamos dicho que íbamos a votar que no, ahora vamos a votar que sí? Porque la estrategia que ha seguido el gobierno en este caso le ha salido victoriosa y han conseguido vender el relato de estos no te van a subir las pensiones y no vas a tener ayudas al transporte, que es algo que beneficiaba pues, a millones de personas, evidentemente, porque estos dos señores han dicho que no. Y claro, estos dos señores han dicho, pues espérate, tenemos que decir que sí porque es que no podemos decir otra cosa ahora. Y se ven en ese ridículo. Claro, cualquiera diría, oye, ¿no te estás dando cuenta? Replantéate esto a medio plazo.
Pero es que, aunque se lo intenten replantear a medio plazo, el domingo que viene tendremos otro incendio de otra situación, de otra polémica, de otra cuestión, que les hará decir que es que no puedes, que no puedes. Y en el fondo, al final, lo que terminas viendo es que vives en una campaña electoral constante, que no solamente la campaña electoral empieza los 15 días antes de las elecciones, ¿no? Sino que el mismo día en el que ya están saliendo a decir, o sea, el domingo por la noche cuando están saliendo a decir yo también he ganado las elecciones aunque no vaya a gobernar, ya están en la misma campaña electoral, ¿no? O sea, lo que se decía antes de le damos 100 días al nuevo gobernante de prueba para que, de cortesía, para que realmente pueda hacer algo. Eso, vamos, es una utopía, ¿no? Quiero decirte, el mismo lunes, cuando se están haciendo las primeras reuniones de valoración de resultados, ya están diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, este gobierno que va a salir, que el nuevo gobierno va a ser tal, va a ser cual, la oposición es lo otro, de más allá, y ya se están volviendo a tirar los trastos a la cabeza porque están obligados a vivir en esta tensión permanente. Esa tensión permanente a quien termina desmovilizando es a la gente no politizada, que es una gran mayoría de la sociedad. Es decir, por suerte o por desgracia, no vivimos en una sociedad excesivamente politizada, o sea, las bases militantes de los partidos son muy, muy pequeñas, son mínimas, y no existe ese movimiento social. Antes, cuando decías que Tocqueville no hablaba de redes sociales, Tocqueville habla de redes sociales que no son tecnológicas, que son los movimientos sociales, y es el primero en definir en América, al frente de una iniciativa, hay un movimiento social. En Francia parece que dice que en Francia es un cura, ¿no? O un noble, y en América es un movimiento social al frente de una iniciativa, ¿no? Esas bases politizadas son las que hacen, las que exigen esa permanente tensión, que son esas bases militantes. Bases militantes y en muchos casos también medios afines. No sé si os acordáis, pero antes de llegar, cuando estaba el gran problema de que no llegaban PP y PSOE a un pacto para la renovación del Poder Judicial, al poco de llegar Feijóo, después de irse Pablo Casado, de que echasen a Pablo Casado, Feijóo llegó a un pacto relativamente rápido, 2-3 meses. Y el pacto se filtró, pues no me acuerdo, un miércoles por la tarde, me parece que fue. El jueves por la mañana hay una portada del Mundo, un editorial de Jiménez Los Santos y un acto de Díaz Ayuso diciendo no podemos permitir esto. Y el jueves a mediodía, de repente, Feijóo no le queda más remedio que decir no vamos a pactar, era mentira. Pero es que son rehenes de sí mismos. ¿Quién termina viviendo esa desafección? Pues la gente que, bueno, pues que sí, que lee el periódico de vez en cuando y que ve los informativos, pero que no se está planteando su voto durante todo el año, ¿no? Que llega a la campaña electoral y entonces ahí es cuando dice, bueno, pues parece que este lo ha hecho mejor, parece que este lo ha hecho peor, pues me voy a fiar más de uno o de otro. Pero antes, previamente, ha habido esa movilización por parte de esos núcleos más fieles, que son los que han exigido y los que han impuesto eso. Y por eso al final te encuentras con que llega muchísima gente en la que no hay nada más barato y más fácil que decir todos los políticos son iguales. No, hombre, todos los políticos no son iguales. Realmente hay una gran diferencia entre el comportamiento de unos y otros. Pero claro, ¿cómo te pones a defender a uno si realmente te van a decir, pues es que también tiene, vamos a ver, los políticos son humanos. No han salido de una nave espacial, no los han traído de Marte. Los políticos se han criado en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, han ido con nosotros al colegio, han estado en nuestra pandilla, en la facultad y demás, y un día han decidido que tenían vocación de servicio público o interés por ejercer el poder y se han dedicado a la política. Pero tienen los mismos valores que tenemos el resto de la sociedad. Pero claro, todos los políticos son unos sinvergüenzas, no como los ciudadanos normales que somos todos seres de luz. ¿Tenemos tiempo para un comentario, una pregunta? Venga, anímense. Venga, ahí va una. Vamos allá. ¿Y cuál es el rol que crees que están jugando, que crees tú que están jugando los periodistas en este proceso de desinformación, de información, me refiero al periodista que titula una primera plana, el periodista que abre un informativo de televisión, el periodista que está en una tertulia, el periodista que
bueno, que está mostrando lo que está pasando. ¿Cuál crees el rol que está jugando en este minuto? Pues evidentemente ese periodista o esos periodistas son cooperadores muy necesarios en esta batalla de la desinformación, aunque no sean conscientes en muchos casos. Uno de los grandes problemas que yo recuerdo cuando estudié en la Facultad de Periodismo y que luego cuando he ido revisitando los planes de estudios, es que la asignatura de opinión pública que se da es terriblemente teórica y siendo la carrera de periodismo una carrera bastante práctica, claro, termina siéndose una asignatura muy aburrida, ¿no? Pues la típica asignatura que según tengas un profesor que sea más o menos plomazo, o se hace insufrible o se hace una María, porque en el fondo no vale para nada. Y realmente es la asignatura más importante, porque en el resto de cosas que se enseñan en la facultad, más o menos te dan unas claves, unas indicaciones y que tú pues bueno, vas adquiriendo, pero que luego realmente se pulen pues en los 2-3 primeros años de ejercicio de la profesión, cuando te pones todos los días delante del ordenador y tienes que escribir una crónica, hacer un vídeo, elaborar una pieza radiofónica o a lo que te dediques. Pero esa asignatura de opinión pública es la que realmente te explica la responsabilidad social que tiene el periodista, que es a la hora de conformar realidades, ¿no? De generar una serie de realidades que es lo que se termina inoculando en la sociedad para poner el foco en una serie de cuestiones y no en otras, para hacer ver una serie de problemas y no otros, ¿no? Como decíamos antes con el tema, por ejemplo, de las ocupaciones y el acceso a la vivienda y demás. Entonces, el problema que nos encontramos es que los periodistas no somos conscientes en muchos casos de que el titular que estás poniendo en una noticia simplemente que va... No te hablo ya del periodista que está poniendo la portada, el titular de portada en El País, en La Vanguardia, en El Mundo, no. O el que abre el informativo, el que está elaborando la apertura del informativo de TV3 o de Televisión Española o de Antena 3, que todo ese sí es muy consciente de lo que hay. Pero es que cuando estás simplemente titulando un teletipo de agencia o estás haciendo una nota en una página web, o sea, en un diario digital sobre un tema cualquiera, estás contribuyendo a crear una realidad o a conformarla o a desmentirla que la gente va a dar por buena. En primer lugar, porque ya muy poca gente lee más allá de los titulares, ¿no? Nos quedamos con el titular y ya está. Entonces, quiero decirte, no vale decir que es que he puesto un titular llamativo que llama tal, pero luego en el texto lo explico. No, a lo mejor el texto no lo va a leer un 10% de la gente que ya ha leído el titular. En el caso de que llegue un 10%, que ya sería muy alto. Pero es que además estás generando o estás contribuyendo a que la gente piense una serie de cosas que a veces pues no son verdad o no se corresponden con la realidad o son realidades interesadas. O aunque no lo creas, estás haciendo de caldo de cultivo para que luego puede ser un político o puede ser una agencia de comunicación, contribuya a seguir implantando un discurso que es lo que termina haciéndonos ver pues, que tenemos necesidad de poner una alarma antiocupas en nuestra casa o de que nos tenemos que lavar los dientes 3 veces al día o de que tenemos que beber 2 litros de agua al día, ¿no? Es decir, que no siempre tienen que ser a lo mejor cuestiones ideológicas o económicas y demás, no, que a veces son cosas tan nimias como que ¿por qué hay que beber 2 litros de agua al día y no 1,5 litros o 3 litros? Tiene que ser de agua, puede ser de zumos, puede ser de refrescos, puede ser de sopas. ¿Por qué? ¿No? Porque bueno, pues al final esa idea de que hay que beber 2 litros de agua no solamente sale a lo mejor de un médico, un estudio, una cosa tan estúpida como el Blue Monday, ¿no? El día este que es el día más triste del año. Fue un invento de una agencia de publicidad para conseguir vender más en una agencia de viajes. Y dijeron, sí, bueno, claro, porque como en enero detectaron que, claro, que después de los excesos navideños y demás, la gente no está pensando todavía en las vacaciones del verano, ¿no? Solo lo planteas mucho más adelante. Entonces, ¿cómo conseguimos que la gente empiece a plantearse las vacaciones en enero? Pues vamos a decirles que el tercer lunes de enero es el día más triste del año y que la mejor forma de alegrarse es que empiecen a planear las vacaciones de verano.
Y así surgió. Y ahora que tenemos que todos los años, el tercer lunes de enero, nos están hablando de que es el día más triste del año. Pues oiga, este año coincidió con la toma de posesión de Trump. Daba motivos para que pudiera ser para mucha gente el día más triste del año. Pero vamos, no necesariamente tiene por qué ser el día más triste del año. Es decir, te anda que no habrá días que puedan ser mucho más nocivos, ¿no? Bueno, pues menos un minuto, que son los 2 minutos, que son los que necesitamos para comprar los libros ahí detrás y acabar a las 8, como habíamos dicho. En primer lugar, yo creo que hay que agradecer a Casa América por la hospitalidad y también a la autora Pedro Silveiro y a Raquel, la editora, por hacer el esfuerzo de venir a Barcelona a compartir vuestro libro. Por lo tanto, como decíamos al principio, además de leerlo, de comprarlo, hay que ayudar a difundirlo porque es un libro que realmente vale la pena. Muchas gracias, Pedro. Mucha suerte. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Francés, por dejarnos vuestra casa. Me he sentido muy a gusto en casa. Qué decir de Raquel, maravillosa editora que me está ayudando en la promoción de todo este libro y, bueno, no solamente eso, sino que fue la primera que creyó en el texto y dijo, aquí tienes un grandísimo libro que vamos a publicar y que ya verás cómo se va a vender bien. Así que muchas gracias a los dos, a Pau, obviamente, reiterarme otra vez en el agradecimiento por tus palabras y muchas gracias a vosotros por venir.